¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están? Dios me los bendiga a todos. Me encuentro muy contento, muy gozoso de poder estar aquí, hermano, hermana, compartiendo la palabra un jueves más, hermano, hermana. Amén. Jueves 28 de enero del año 2021. Hermano, y Dios ha sido bueno. Amén. ¿Puede usted decir conmigo, Dios es bueno? Gloria al Señor. Bueno, pues quiero invitarle a que nos preparemos para darle continuidad a este estudio, hermano, que si recuerda, comenzamos la semana pasada el estudio número 9, que es el de los dones de sanidades. Hoy va a ser el estudio 10, sin embargo recuerde que es la continuación o la segunda parte de los dones de sanidades. Es bastante extenso todo lo que estuvimos hablando acerca de este don, ¿verdad? Que de hecho, hermano, nos excedimos un poco en el tiempo, ¿verdad? Fue 1 hora 50 minutos de estudio de la palabra. Pero, hermano, gocémonos, amén. Mire, tanto tiempo que perdemos frente al televisor, tanto tiempo que perdemos en el celular, ¿verdad? Llamando por teléfono, platicando con una persona. Hermano, qué mejor, fíjese bien, pasar nuestro tiempo recibiendo la palabra de Dios, amén. Así que, bueno, hermano, pues hoy, como le vuelvo a repetir, hoy es el estudio número 10, pero es la segunda parte de los dones de sanidades, amén. Y bueno, hermano, qué importante, fíjese bien, son estos dones que quiero rápidamente mencionarle un hecho muy importante que nos tiene que quedar en claro. Los dones de sanidades no es un solo don, sino que es un don múltiple. Es decir, este se diversifica, fíjese bien, para todas las enfermedades, hermano, que sean necesarias, que a través de este don, hermano, pueda venir la sanidad. Es un don múltiple, es decir, son varios dones como si fuera uno solo. Amén. Quiere decir esto que una persona que tenga los dones de sanidades, fíjese bien, tiene precisamente esa multiplicidad, tiene esa variedad, esa diversidad de los dones de sanidades en su vida para todas las enfermedades. Amén. Solamente nos tenemos que dar a la tarea, hermano, de entrar en comunión con el Espíritu de Dios para que las diferentes enfermedades a través de este don, hermano, mire, puedan sanar. Esto es muy importante, hermano, porque no es que este don, fíjese, se repartan varios creyentes, no, sino que, como dice Primera de Corintios, hermano, capítulo 12, verso 9, que a otro dones de sanidades, ¿verdad? Eso nos deja claro que un solo creyente puede tener todos estos diversos dones de sanidades. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Qué le parece? Mire, voy a adelantar las diapositivas, ¿verdad? Hasta la parte donde nos quedamos, porque, hermano, desde ahí es donde vamos nosotros a partir. Mire, solamente le quiero mostrar la definición también de este don. Es muy importante también tenerla presente, ¿sí? O de estos dones de sanidades. Fíjese bien, es la capacidad espiritual dada por Dios para impartir a otros la obra y virtud sanadora de Cristo. Amén. En esa virtud, fíjese bien, mencionábamos el hecho de que Cristo no solamente nos ha salvado en la cruz, sino que Cristo también nos ha sanado por medio de la obra de la cruz. Es una obra completa. No solamente en la cruz nos reconciliamos con el Padre y espiritualmente, hermano, volvemos a tener comunión con Él, sino que también, hermano, hermana, nuestro cuerpo, fíjese bien, vuelve a experimentar esa sanidad que viene, hermano, de la virtud de Dios, que viene de la bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Quiere decir entonces, hermano, que todo creyente, fíjese bien, en la obra de la cruz recibimos dos cosas: salvación y sanidad. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, como ahorita, hermano, se lo voy a mencionar, ¿verdad? Rápidamente para situarnos en el contexto de donde nos quedamos. Amén. Fíjese, también aquí hay algo muy importante que tenemos que entender. ¿Y sabe qué es? Es la parte de la soberanía de Dios. Aunque estos dones de sanidades están hechos para que la gente sane, quiero decirle una cosa: la soberanía de Dios está por encima de todo esto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, que cuando Dios, fíjese bien, así lo quiere, en su voluntad, sanar a una persona por medio de estos dones, así va a ser. Pero va a haber casos en los que no. Y en esos casos, hermano, la enfermedad puede estar presente en la vida de una persona por varios motivos. Y esos motivos, el fin último de estos es
hermano, que el nombre de Dios sea glorificado, que sea la presencia de Dios, hermano, hermana, la que reciba la alabanza y toda la gloria. También quiero mencionar, hermano, que esto debe de ser un hecho, fíjese bien, consciente en aquellos que tienen los dones de sanidades. ¿Para qué? Para que cuando impongan sus manos, ¿para qué? Para cuando hagan oración por alguna persona enferma, y si ésta no sana, fíjese que no sea motivo de desánimo, ni de rebeldía, ni de dureza en su corazón, sino que debe la persona entender que la soberanía de Dios está por encima de todo el mover de los dones espirituales, y que Dios tiene sus propósitos. Amén. Esto es bueno entenderlo, hermano, porque mire, a veces cuando se habla del tema de los dones, evadimos ese punto, y se hace ver a los cristianos, hermano, casi como si fueran un tipo de Superman. ¿Me explico? Un tipo de superhéroe, hermano, que las puede todas por los dones espirituales. Los dones espirituales son armas poderosas. Los dones espirituales son recursos de Dios en la vida de un creyente que manifiestan su presencia, su poder, que manifiestan la unción, que manifiestan, hermano, la virtud de Dios, sí. Pero recuerde que estos siempre van a operar bajo la voluntad de Dios. Amén. Bueno, fíjese bien, una vez que vemos la definición, me voy a adelantar para llegar al punto, hermano, del por qué, hermano, viene la enfermedad. Ahí es la parte, hermano, última que estuvimos viendo la semana pasada. Y rápidamente, fíjese bien, le quiero mencionar que aquí es donde le voy a dejar, ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Rápidamente le quiero mencionar, hermano, lo que dijimos, o recordarle lo que mencionamos del por qué viene la enfermedad. También es importante entenderlo para evitar frustraciones, como lo acabo de mencionar, para evitar, hermano, necedad, rebeldía, queja en contra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cómo es que no sanó si yo se lo pedí? Era mi hijo, mi hija, mi esposo, y Dios no me lo sanó. Si Él me lo prometió, si Él me lo había dicho, si yo sé que tengo los dones y no sucedió. Es importante entender el por qué viene la enfermedad, para evitar todo eso. Y sabe, hermano, que uno de los motivos principales que vimos del por qué viene la enfermedad es por el pecado. Veíamos ahí en Génesis capítulo número 3 la consecuencia, hermano, que vino al hombre y a la mujer como consecuencia de su caída, como consecuencia del pecado, de la entrada del pecado, hermano, a toda la humanidad por medio de Adán y Eva. Y vimos que una de las consecuencias, hermano, inevitables del pecado, hermano, cayó concretamente, fíjese bien, sobre el cuerpo tanto de Adán como de Eva. Ahora estos ya estarían sujetos, fíjese bien, a dolores. Y eso significa, hermano, que podrían experimentar deterioros en sus cuerpos por enfermedades, por dolencias, hermano, por bacterias, por virus. Iban a ser más susceptibles, hermano, como entrada del pecado sobre sus cuerpos, como una consecuencia, hermano, precisamente de ello. Veíamos, hermano, también lo que David nos dice en el Salmo 32, ¿verdad? También lo que el autor al libro de los Proverbios nos dice en el Proverbio número 28, ¿verdad? Tanto David como el autor de Proverbios, fíjese bien, nos señalan que mientras el pecado permanece oculto en la vida de una persona, hermano, sus huesos se envejecen, ¿sí? Gime la persona de dolor. ¿Y sabe qué es lo que significa? Que cuando hay pecado sin confesar, cuando hay pecado oculto, un pecado en práctica, pero que está oculto, ese es motivo suficiente para que el deterioro en el cuerpo, en la salud de una persona se lleve a cabo, es decir, una enfermedad, ¿sí? Es por eso, hermano, que también Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5, dice que si alguien está enfermo, que los ancianos de la iglesia oren por él, ungiéndole con aceite. Amén. ¿Por qué? Porque Santiago también reconoce la posibilidad de que la enfermedad de un hermano o hermana en Cristo, fíjese bien, de alguien que conoce del Señor, pueda ser motivado u originado en un pecado que esté sin confesar. Un pecado, hermano, que sea practicado, pero que permanezca en oculto. Es por eso, hermano, la importancia, fíjese bien, de que cuando venimos a los pies de Jesucristo,
confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de ellos, recibamos el perdón, y en el perdón recibimos, recuérdelo, salvación y sanidad. Ya lo dice, hermano, así la palabra. Lo recuerda Isaías 53, versos 4 y 5, específicamente el 5 al final, donde dice que por su llaga, hermanos, hemos sido curados. Amén. Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero dice que también que por su llaga fuimos nosotros curados. La obra de la cruz no solamente nos salva, sino que la obra de la cruz también nos sana. ¿Sabe qué viene después, hermano, de que hacemos nuestro el sacrificio de Cristo en la cruz? Llevar una vida, hermano, en santidad. Y ya lo hemos dicho a lo largo de esta semana. Ayer, miércoles, hablábamos de esto. También el día lunes en el Instituto Bíblico hablábamos de esto, de lo que debe de ser la consagración, de lo que es la vida en santidad. La vida en santidad es lo que viene enseguida de que le entregamos nuestra vida a Cristo. Y una vida en santidad, hermanos, significa, fíjese bien, reconocer quién es Dios en nuestra vida y que a través de conocerle a Él, me aparto para Él, no para el pecado, no para lo oculto, no, hermano, para mis deleites personales, sino que me aparto para el uso exclusivo de Dios. Amén. Pablo también nos lo muestra, ¿verdad? Ahí en la carta que le escribe a los Efesios, diciéndoles que hemos sido creados para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó. Quiere decir entonces, hermano, que hablar de un pecado, fíjese bien, en una persona creyente, hablar de un pecado que está oculto en un creyente, no es algo normal. Y se puede manifestar, fíjese bien, aquel pecado por causa de alguna enfermedad. ¿Sí? Entonces la enfermedad puede ser señal de un pecado oculto en una persona. Es por eso, hermano, que frecuentemente recuerde lo que hacía Jesucristo. Jesucristo, hermano, no solamente sanaba a las personas, sino que primero perdonaba sus pecados. ¿Sí? Fue criticado por los religiosos de su tiempo, fue criticado, hermano, por el mismo pueblo, ¿sí? Pero Jesucristo nos enseñó, hermano, que la sanidad del cuerpo, fíjese bien, viene como una consecuencia de la reconciliación, del perdón de pecados en la vida de la persona. Amén. Qué hermoso es esto, hermano, se lo estoy resumiendo. Mire, otro motivo por el cual viene la enfermedad, dijimos, que es para que para que la fe de una persona sea probada. Veíamos el caso de Job, ¿verdad? Un hombre íntegro, a quien, fíjese bien, Dios le permite a Satanás, ¿sí?, que lo tiente, que lo pruebe, ¿sí? Y este hombre, hermanos, gracias a Dios, fíjese bien, salió, hermanos, recompensado. ¿Por qué? Porque su fe salió reluciente más que el oro tras la prueba tan difícil, hermano, en la cual, fíjese bien, Satanás, hermano, lo probó en todas las áreas de su vida, en toda, ¿sí? Hermano, quiere decir esto que cuando la enfermedad, fíjese bien, una persona que viene a Cristo, ¿sí?, que se ora por la persona por sanidad y no ha sanado aún así, que ha confesado sus pecados y que aún así no ha sanado, puede ser el siguiente motivo de que su fe está cumpliendo con el propósito de probar su fe, ¿sí? Entonces la persona, siendo consciente de ello, tiene que tener la paciencia, la fortaleza para cruzar por ese padecimiento. Hermano, sé que no es fácil decirlo, pero no es nada fácil, pero debe de tener el conocimiento de que Dios, hermano, le está probando, porque le está llevando a un paso más adelante en su fe. Y entonces no se amarga, no se endurece, no se separa de Cristo, sino que entiende que es para que su fe, hermano, hermana, sea probada, ¿sí? Otro motivo, hermano, es para que el nombre de Cristo sea glorificado, el nombre de Dios sea glorificado. En el libro de los Hechos hay evidencias, hermano, de cómo los apóstoles sanaban en el nombre de Jesús, y todo ello redundaba en que la gente alababa el nombre de Dios. Leímos un pasaje ahí en Juan capítulo 9, versículo 3, de un hombre a quien Jesús dice, es que no es que éste haya pecado ni sus padres,
sino que lo que Él tiene es para que el nombre de Dios sea glorificado, para que las maravillas de Dios, para que las obras de Dios se glorifiquen en Él, ¿sí? Entonces, hermano, fíjese qué hermoso. Se da cuenta de como creyentes, tenemos que estar, hermanos, en el mismo canal de Dios para poder entender las cosas que vivimos y no amargarnos ante ellas, aun sean enfermedades, porque podemos estar padeciendo de algo, fíjese bien, con el fin de que aquello en lo que estamos padeciendo se convierta en un testimonio que toque el corazón de muchos en el momento en el que Dios nos sane y sirva eso de testimonio. Créanme que he escuchado testimonios, hermano, de gente, hermano, en comunidades, en ciudades incluso, entre nosotros, que, hermano, de pronto Dios sana a la persona y por aquel milagro, mire, hasta médicos se han convertido al Señor, familiares se han convertido al Señor y el nombre de Dios es glorificado, ¿sí? Otro motivo, hermano, por el cual viene el pecado, fíjese bien, es la dureza de corazón o el orgullo. Vimos ahí en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Una historia, hermanos, de un rey llamado Asa, ¿sí? Rey del pueblo de Dios. Cómo este hombre, hermano, rehusó buscar a Dios, apoyarse en Dios y se apoyó en los hombres. Viene un vidente y le dice, hiciste mal, porque no te apoyaste en Jehová tu Dios, sino que buscaste al hombre, ¿sí? El rey manda encarcelar, manda castigar a aquel profeta, aquel vidente, ¿sí? Y este rey enfermó. ¿Y qué enfermedad, fíjese, tan rara, verdad? Que dice la palabra que enfermó de los pies. Una gangrena, una infección, algo, no sabemos, hermano, no nos especifica más, hermano, la palabra, ¿sí? Pero enfermó de los pies. Y aún estando en una condición, fíjese bien, tan severa de la enfermedad, no, hermanos, quebrantó su corazón, sino que se endureció más. ¿Y sabe qué pasó? Murió. El orgullo, fíjese bien, es otro de los motivos por los cuales la enfermedad viene. Si el orgullo es el motivo de la enfermedad, ¿cuál cree que sea el motivo de la sanidad? El quebrantamiento, la humillación. Y sabe que hay mucha gente, hermano, altiva, hay mucha gente orgullosa, hay mucha gente soberbia, que está padeciendo, hermano, dolores que le hacen gemir, pero aún así no reconoce que debe de humillarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La enfermedad, hermano, también puede venir, fíjese bien, por descuido personal, por una mala alimentación, por no descansar, por no dormir, por no hacer ejercicio, ¿sí? Por no atender las indicaciones de un doctor. Recuerde que en este tema dijimos muy claramente que Dios no está peleado con la medicina. Amén. Dios no está en contra del uso de la medicina. Al contrario, Dios la ha permitido. Pero hasta donde la medicina llega, es entonces, hermano, donde el poder de Dios se manifiesta. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, tenemos que estar atentos porque muchas de las veces la enfermedad viene porque somos descuidados, porque no nos aseamos, porque no limpiamos el área donde vivimos, ¿sí? Y se generan, hermano, ambientes, se generan, hermano, ¿cómo llamarlos? Pues pequeños ecosistemas, hermano, ¿verdad? De virus, de bacterias que producen muchas enfermedades a nosotros, a nuestros hijos. Si tan solo nos aseáramos, limpiáramos el área donde vivimos, nos alimentáramos bien, comiéramos bien, atendiéramos, fíjese bien, a nuestras horas de descanso, ¿sí? Comenzando por eso, mire, nuestra salud, hermano, hermana, sería muy distinta a la que hoy en día tenemos. Gente que necesita caminar, que necesita tener una actividad física y no lo hace, ¿sí? Que porque le duelen los pies y que no puede, que porque apenas lo empieza a hacer y se cansa, que porque siente que se le sale el corazón, que porque no es para esa persona el ejercicio. Pero cuán necesario es que si se atrevieran a hacerlo un poco, mire, los pies le dejarían de doler, el corazón no se le saldría, no se marearía. Poco a poco la actividad física le va a ir dando esa fortaleza que va a redundar en que usted se sienta bien, en que la persona se sienta bien, ¿sí? Mencionábamos también que el deterioro de nuestra salud viene por rebeldía,
¿sí? Por ir en contra, hermano, de lo que nuestros padres nos dicen, por ir en contra de lo que la sociedad nos dice, nos endurecemos, ¿sí? Jovencitas, hermano, que comen y comen, después van al baño a vomitar, a devolver para no engordar. ¿Sabe que aquello causa estragos terribles en el cuerpo de quienes hacen eso? Es algo, hermanos, fíjese bien, que por rebeldía muchos jóvenes, muchos niños, mucha gente adulta, hermano, deteriora, lleva a un punto su cuerpo de aislarse, de encerrarse, de privarse de alimento solamente por la necedad de su corazón, ¿sí? Por ir en contra de lo que alguien le pide que haga para su propio bien, ¿sí? Va en contra de las leyes naturales, fíjese, es otro punto. Decíamos que también la enfermedad viene por quebrantar o por romper las leyes naturales. ¿Cuáles son esas leyes naturales? Las leyes naturales, hermano, es de que nuestro cuerpo físico, fíjese bien, necesita ciertas cosas para que pueda estar bien, ¿sí? Si no se las damos, fíjese bien, nuestro cuerpo va a empezar a colapsar, ¿sí? Y terminábamos con esto, con lo que dice 1 Corintios 3, verso 17, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. Pablo lo dice con una pregunta: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? ¿Se da cuenta, hermano, de que le hacemos al templo de Dios cosas que no debiéramos? Le hacemos lo que queremos, pero somos responsables de él. ¿Qué le parece si vamos cambiando eso, hermano, para poder hacer caso, hermano, de lo que realmente Dios quiere que hagamos en relación a nuestra salud? Amén. Mire, hay gente que necesita ir a un parque. Y le voy a decir algo aquí entre nos, mire, acérquese. La gente que va al parque, hermanos, es más feliz. Sí, hermano, así es. La gente que va al parque, hermano, es más feliz. Mire, respira aire, convive con su familia, hace algo diferente a lo que siempre está acostumbrado a hacer, ¿sí? Juega, corre, camina. Eso llena de vitalidad el cuerpo, lo rejuvenece y se refleja en que la persona está más llena, hermano, de salud, de vida, es más feliz. Así que, hermano, hermana, dese una vueltecita al parque. ¿Cuándo fue la última vez que fue? A ver si se acuerda, ¿verdad? No, pastor, es que no puedo, mis horarios, usted no sabe. Pues mire, lo que sí sé es que si no le hacemos caso en cuidar a nuestro cuerpo, somos responsables delante de Dios de lo que le hagamos a Él, ¿sí? Y le tendremos que dar cuentas a Dios. Así que, mejor váyase dando una vueltecita por el parque. Amén. Fíjese bien, aquí es el punto, hermano, donde nos quedamos la semana pasada. Vamos a ver los motivos por los cuales Jesús sana, ¿sí? ¿Por qué Jesús sana? ¿Por qué Dios, fíjese bien, a través de su Espíritu, le entrega dones de sanidades a la iglesia, ¿sí? Estos motivados, fíjese bien, en el poder del Espíritu, sí, pero en la virtud y en la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Entonces es por eso que decimos que vamos a ver motivos por los cuales Jesús nos sana. Recuerde que el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, hermano, cuando el Espíritu de Dios en dones espirituales de sanidades obra en sanidad en favor de una persona, es Jesús quien está sanando a esa persona. Oh, alabe a Cristo, hermano. Eso es hermoso. Amén. Mire, hay testimonios preciosos, hermano, de gente que ha sentido en sus brazos las manos de Jesús tocándole y sanándole, o ponérselas en su cabeza o en alguna parte de su cuerpo, un calor, una presencia que la gente da testimonio que es comparable a la del Hijo de Dios, ¿sí? Como si el Hijo de Dios Jesucristo estuviera allí, hermano, obrando esa sanidad. Déjeme decirle que así es. Los dones de sanidades nos hablan de la misma persona de Jesucristo obrando en ellos a través de su Espíritu. Amén. Pero vamos a ver entonces por qué Jesús sana. Fíjese, primer punto, vamos a ver unos 6 o 7 puntos. El primero es que a causa de misericordia y compasión. A causa de misericordia y de compasión. Mire, aquí tenemos varios pasajes. Usted búsquelos con calma. Pero yo le puedo mencionar que el de Marcos, de Mateo, como están aquí, nos hablan de un leproso, ¿sí?
Un hombre, hermano, rechazado por la sociedad por causa de su enfermedad. No solamente era el padecimiento físico que tenía, sino un padecimiento, fíjese bien, de desprecio, de rechazo, hermano, por ser, hermano, una piltrafa humana, ¿sí? A un hombre como él, fíjese bien, Jesús, hermano, movido a misericordia, movido por amor, fue capaz de tocarlo y de sanarlo. Aleluya. Hoy en día, hermano, no queremos, fíjese, ni ir a la iglesia que porque nos contagiamos de este virus. ¿Cómo ve? Jesús tocando a los leprosos, tocando, hablando con ellos y sanándolos. ¿No cree que necesitamos misericordia y compasión como Jesús? Ay, 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 ¿verdad? Fíjese bien, en Mateo 14:14, Él sanó a una multitud oprimida por enfermedades, por dolencias. Hermano, Jesucristo se dolió de la gente. Jesucristo no fue indiferente, hermano, a los dolores de las personas. El dolor de la gente producía en Él, hermano, amor. ¿Y sabe a qué era movido Jesús por el amor? A sanarlos. Qué tremendo, hermano, hoy en día que mucha gente que tiene dones de sanidades, fíjese bien, no puede orar, hermano, por una persona en la calle, sino que tiene que ser en una campaña, en una cruzada, y donde muchas de las veces, discúlpeme, donde muchas de las veces, mire, se tiene que pagar para que se pueda sentar adelante y se pueda orar por esa persona. Qué tristeza. Hermano, hoy en día el cristianismo está al revés. Cristo por amor, hermano, dejó muchas cosas, fíjese bien, para darse el tiempo de ir como con una multitud y sanar de entre ellos a los que tenían enfermedades y dolencias. ¿Qué hablar, hermano? Fíjese bien de los dos ciegos, ahí en Mateo 20, versos del 30 al 34. Estos dos personajes, hermano, que imagínese lo que es el batallar, hermano, de no tener la vista, los abusos que eran, hermano, objetos, ellos, de la sociedad, de las personas, de la gente, de los vecinos, ¿sí? Y Jesucristo se conmovió y a ambos, escuche esto, los sanó, ¿sí? ¿Qué hablar, hermano? Fíjese bien, de cuando comisionó a los 12 para que fueran a sanar a las multitudes. Qué hermoso, hermano, cuando Cristo los embistió de su poder, de su autoridad, a través del Espíritu, fíjese bien, para que estos, hermano, fueran y oraran por los enfermos y sanaran. Amén. Y recuerde, hermano, cómo el testimonio de ellos fue, hermano, que regresaron gozosos de ver cómo los ciegos veían, cómo los sordos oían, cómo los cojos caminaban, cómo la gente enferma fue sanada. Incluso aquellos, hermano, que estaban oprimidos por el enemigo. Qué precioso es que, fíjese bien, Cristo no fue el único que participó de esa satisfacción de sanar a una persona, sino que Él la compartió con sus apóstoles. ¿Sabe de qué nos habla eso? De que esa es la virtud de Dios. La obra de Cristo, la obra de Dios es en Cristo en la cruz, pero la virtud de Dios, fíjese bien, es el carácter bondadoso de Dios y del Hijo de Jesucristo, en que Él se conmueve, hermano. Él no está, hermano, ajeno y diciendo, ay, que se las arregle, que se sobe, que vaya con un doctor. No, hermano, la virtud de Dios es la bondad producida por el amor en su carácter, que motiva a Dios a obrar a favor de aquellos que tienen un padecimiento. Y qué hermoso es que Cristo compartió eso con 12 como un ejemplo de lo que ahora Cristo hace a través de su Espíritu. Nos embiste de su poder a través de los dones de sanidades para poder sanar a todos los enfermos. Y escuche esto, si aún usted o yo no tuviéramos los dones de sanidades, dice Marcos 16 y 17, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Y una de las señales es, por causa de creer en Jesús, que cuando pondremos nuestras manos sobre los enfermos, ¿qué dice? Sanarán. Dese cuenta, a ver, no sé si me estoy explicando, póngame atención, mire. La virtud de Dios, que es la bondad de Dios, para ser movido a misericordia y sanar a la gente, sean creyentes o no, sino a todos los seres humanos,
opera de dos formas. Número uno, a través de los dones de sanidades. Y número dos, a través de ser una señal, una evidencia en la vida de cualquier cristiano o cristiana, en la vida de cualquier creyente. Se da cuenta de que por donde le busquemos, sea por los dones o sea por la señal de creer en Jesús, se da cuenta que la virtud sanadora de Dios se ve reflejada para con toda la humanidad a través de su amor, esa bondad de Dios. Así que dígame, ¿no es Dios bueno? Alabe al Señor. Claro que Dios es bueno, hermano, hermana. Amén. Despierte, no se me duerma. Estamos empezando, agarrando calorcito, hermano, con el Espíritu de Dios bien sabroso. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, qué hermoso es hablar acerca de este tema. Fíjese bien, todo el plan de redención fue inspirado, no porque la humanidad que sufría, fíjese bien, tuviera algún derecho de ser redimida. Hermano, la humanidad no merecíamos la gracia, no merecíamos al Hijo de Dios, pero escuche, sino porque Dios tuvo misericordia y compasión de la misma humanidad, o sea, del mundo, ¿sí? No merecíamos nada, pero Dios nos lo dio porque Él nos amó. Amén. Juan 3:16 dice, y mediante esa compasión, o sea, mediante ese amor, todos los que le obedecen pueden obtener salvación. ¿Y qué más? Sanidad. Amén. Oh, gloria al Señor, hermano. Amén. Vamos a continuar. Siguiente punto, número 2. Mire, qué hermoso es esto. La sanidad. O sea, ¿por qué más Jesús sana? Bueno, porque la sanidad es el pan de los hijos. ¿Qué significa eso, hermano? El pan de los hijos. Mire, este pasaje vamos a buscarlo allí en Mateo capítulo número 15. Amén. Mateo capítulo 15, versículos del 26 al 28, una enseñanza preciosa, una experiencia de nuestro Señor con la mujer cananea. En el versículo 26 dice, respondiendo a él, o sea Jesús, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, la mujer cananea, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondió Jesús, dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. La mujer cananea tenía a su hija enferma, ¿sí? Y Jesucristo, hermano, le explica, le pone un ejemplo a la mujer, diciéndole, hermano, que la sanidad, fíjese bien, es un derecho para aquellos que son los hijos, ¿sí? En un sentido, fíjese bien, en un sentido lo que Cristo le estaba diciendo a la mujer es que lo que Dios, o mejor dicho, lo que la mujer quería que Dios hiciera, fíjese bien, Cristo le estaba explicando a la mujer que era más un derecho que Dios tenía para aquellos que eran judíos, para aquellos que eran el pueblo escogido de Dios. Pero le voy a decir una cosa, no malinterprete a Jesucristo ni las palabras que tenemos escritas, ¿sí? Porque podríamos decir, ¿cómo Jesús le dice eso a una mujer? ¿Que no estamos entendiendo que la virtud de Dios es obrar a favor de todo el mundo? Claro, a eso voy. Lo que Cristo le estaba explicando a esta mujer era, hermano, que por el hecho de que ella no era judía, ella no podía tener acceso a un derecho que solamente los del pueblo de Dios podían tener. Pero ¿sabe por qué Cristo le dijo esto? Porque Cristo estaba descubriendo en ella la fe que posteriormente en el versículo número 28, la fe que Jesucristo alaba en la mujer. ¿Con qué propósito? Con el propósito de enseñarnos a nosotros que debemos de tener una fe semejante, ¿sí? Que si en este mundo, escuche, hay un pueblo de Dios que son los judíos, nosotros siendo gentiles, escuche, por medio de la fe hemos alcanzado las mismas promesas que ellos. Así que gócese, hermano. Lo que Cristo estaba diciendo aquí no es que Él fuera egoísta, no es que Dios fuera egoísta. Lo que Cristo está destacando es el hecho de descubrir una fe en aquellos que aunque no fueran judíos, les llevara a obtener las mismas promesas que aquellos
que sí lo son, que aquellos que son el pueblo judío, el pueblo de Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, Jesucristo le dice, oh mujer, grande es tu fe. Como tu fe es grande, Jesucristo, hermanos, alaba la fe de la mujer. Fíjese bien, le dice, hágase contigo como quieres. ¿Sabe a qué responde Dios? ¿Sabe a qué responden los dones de sanidades? ¿Sabe a qué responden las señales? Responden a la fe. Amén. Y aunque usted y yo no seamos judíos, escuche esto. Por la fe hemos alcanzado y heredado las mismas promesas, incluyendo las que son de sanidad. Amén. Mire, he platicado con gente que dicen, ¿por qué Jesús le respondió así a la mujer? ¿Verdad? Jesucristo es egoísta, Dios es egoísta. No, recuerde el punto. Lo que Cristo está destacando, ¿sí?, es el hecho de que Dios responde a la fe. Aún, fíjese bien, no sea de los hijos, no sea del pueblo de Dios. Cristo quería descubrir esa fe en la mujer. La encontró y le mostró que la enfermedad se puede ir como una respuesta de la fe. ¿Me estoy explicando? Amén. Así que no malinterpretemos, hermano, a Dios ni a Jesús. Amén. En los textos originales, hermanos, se ve un poco más claro esto que le estoy explicando. Amén. Pero qué hermoso, hermano, es este pasaje que simple y sencillamente, mire, nos explica, hermano, el hecho de que Dios responde a la fe. Seamos de cualquier nacionalidad, seamos de cualquier parte del mundo. La fe es lo que mueve a Dios a obrar en esa virtud de bondad, de amor, en sanar a quien lo necesite. Amén. Fíjese, aquí es lo que menciono. Jesús señala que cuando uno llega a ser hijo de Dios, ¿verdad?, tiene el derecho de ser partícipe del pan de los hijos. ¿Cuál es el pan de los hijos? La sanidad, ¿sí?, que incluye sanidad para el cuerpo. Amén. El pan de los hijos es el bien de Dios. Y entre ese bien de Dios, pues es la sanidad, hermano, para nuestras vidas. ¿Y en qué momento nos convertimos en hijos de Dios? En el que le reconocemos a Él por Padre, en el que nos arrepentimos de nuestros pecados y somos perdonados y lo invitamos a Él, a nuestro corazón, a que Él sea el Señor de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, fíjese qué hermoso. La sanidad divina, fíjese, no es un lujo de la que solo unos pocos pueden participar, sino que el Hijo de Dios, escuche esto, por virtud de su posición de ser el Hijo de Dios, como uno que es redimido mediante la obra de Cristo, fíjese, tiene el derecho de recibir lo que ya le ha sido otorgado. Amén. Es decir, hermano, ¿cuál es nuestra posición ahora en Cristo? Nuestra posición ahora en Cristo, hermano, es que podemos decir que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, escuche, eso nos da, fíjese bien, el privilegio. Nos da, hermanos, el derecho, si así lo quisiéramos llamar, como aquí lo menciono, de recibir lo que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario, salvación y sanidad. Amén. Pero acuérdese, todo esto está sujeto a la voluntad de Dios, porque hay diferentes motivos, ya los vimos, por los cuales la enfermedad puede estar presente en la vida de una persona. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Fíjese bien. Número 3. Jesús sana para cumplir las profecías y porque la sanidad está incluida en la expiación, la obra de la expiación. Vamos a ver, hermano, qué nos habla, hermano, de esto. Fíjese, Isaías 53, versículos 4 y 5, es un pasaje, hermano, que leíamos desde la semana pasada en relación, hermano, a la obra de Cristo. Es un pasaje conocido. Vamos a leerlo. Versículos 4 y 5 dicen así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, escuche, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fíjese bien, encontramos el cumplimiento de esto en Mateo 8, del 16 al 17. O sea, el cumplimiento de esta profecía en Isaías la encontramos cumplida
precisamente en lo que es el Evangelio de Mateo en el capítulo número 8. Mire, vamos rápidamente ahora a Mateo. Ya llegué ahí. Es versículo 16 y 17. Nos dice así: y cuando llegó la noche, fíjese, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? ¿Qué utilizó Cristo? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que ya estaba escrita, dicha acerca de él. Amén. Dese cuenta, hermano, cómo Cristo, fíjese bien, no hacía nada por sí, sino como él lo dijo en una ocasión, que lo que él hablaba era porque él lo había escuchado ya de su Padre, que él no se conducía por sí solo, que él no hacía lo que quería, sino que él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Por lo tanto, al echar fuera demonios, al sanar a los enfermos, fíjese bien, lo hizo con la palabra, con lo que estaba dicho de él. Fue la autoridad para que Cristo pudiera, hermanos, echar fuera demonios e incluso sanar a todos los que estaban enfermos. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando estamos frente a un endemoniado, cuando estamos frente a un enfermo, tenemos que ir a la palabra, porque no es por nosotros, no es por nuestra autoridad, sino es por lo que está escrito acerca de él, y no solamente por lo que está escrito acerca de él, sino por lo que él hizo en la cruz. Amén. Así que no hay, hermano, demonio ni enfermedad que pueda resistir la obra del Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermano, hay mucho, hermano, en todo esto que le estoy explicando. Deje que Dios le hable a su corazón también. Amén. Gloria a Dios. Fíjese, Jesús sanaba porque Él mismo, fíjese bien, en la cruz llevó nuestras enfermedades y las de toda la humanidad. ¿Sí? Qué tremendo, hermano. Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para que usted y yo estemos sanos. Así que aquí cabe, hermano, hacer una pregunta. Si estoy enfermo, si estoy enferma, ¿para qué es? No por qué, sino ¿para qué es? ¿Me explico? Porque Cristo llevó ya mis enfermedades. Yo lo debo de entender. Él cargó mis dolencias, mis enfermedades. Él las llevó en su cuerpo. Las llevó a la cruz. Las mías y las de todo el mundo. Entonces, si estoy padeciendo una enfermedad, ¿para qué es, Señor? No por qué, Señor, sino ¿para qué es? Ya vimos algunos motivos del para qué. Dejemos que Dios sobre nuestras vidas, amén. Pero algo sí le quiero decir. Este es un tema que estoy seguro que muchos, escuchen esto, en el nombre de Jesucristo, al darse cuenta, al descubrir este valor bíblico, este contenido espiritual, pueden estar recibiendo su sanidad en este instante. Porque esta es una verdad, hermano, que generalmente no se menciona. Se menciona de la salvación, se menciona del perdón, se menciona del arrepentimiento, excelente. Pero como pastores, predicadores, como maestros de la palabra, necesitamos enseñarle a la gente que viene a Jesucristo, que al mismo tiempo que nuestra condición espiritual se arregla con Él en la cruz, también la enfermedad es sanada en la cruz. Así que en el nombre de Jesucristo yo sé que muchos que tienen enfermedades en este momento están siendo sanados por la palabra de Cristo, por la obra de Cristo en su nombre. Recíbala en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, es evidente que la sanidad divina llega a ser una parte de la herencia cristiana. Qué hermoso. O sea, me reconcilio con Dios, sí, a través de Cristo. Pero viene también una herencia que es la sanidad para mi vida, ¿sí?
Dice, tanto como el perdón de pecados, esto que le estoy diciendo, la reconciliación, pero también la sanidad. Amén. Cada bendición, fíjese bien, que un hijo de Dios recibe mediante la oración, sea sanidad o cualquier otra cosa, escuche, viene a él mediante la expiación y no por el mérito humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la obra, hermano, de la expiación? La obra de la expiación, hermano, es que Cristo tomó nuestro lugar, que Él llevó en sí mismo como ese sustituto, fíjese bien, nuestras enfermedades, nuestros pecados. Él lo llevó en la cruz, ¿sí? Y por causa de la obra en la cruz, escuche, es que nosotros somos salvos y somos sanados. No por mérito personal. Por eso ya le dije, no hay demonio y no hay enfermedad que no pueda obedecer o sujetarse a la obra de Jesucristo en la cruz. Esa obra de expiación en la que Él tomó nuestro lugar. Él se hizo maldito por causa de todos nosotros. Él llevó en su cuerpo mis pecados y mis enfermedades. Y Él me limpió de todo eso. No hay demonio ni enfermedad que resista la obra de Cristo. No es mi nombre, no es el nombre de una iglesia, no es el nombre de un ministerio, no es, hermano, la unción de alguien que se sienta, hermano, muy avanzado. No, es la obra poderosa de Cristo en la cruz, la que lleva todo el mérito. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso. Punto número 4. Otra razón por las cuales Jesús sana. Fíjese bien, Jesús sana para revelar la obra del Padre. O sea, hermano, hermana, Dios es bueno. ¿No lo decimos en la iglesia? Dios es bueno. ¿Cómo es la obra del Padre? La obra del Padre es una obra buena. Fíjese bien, allí mismo en Mateo 15, ¿verdad? En los versículos 30 y 31 leemos esto. Mire, dice así. Y se le acercó mucha gente a Jesús. Dice que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, ¿sí? Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Subraya esos versículos, ya los mencionamos al principio también, ¿sí? Hermano, hermana, ¿cuál es la obra de Dios? ¿Cómo es la obra de Dios? Mejor dicho, ¿cómo es? La obra de Dios, hermano, es de bondad, es buena. Y Él se conmueve, hermano, cuando ve a una persona enferma. Dios no es indiferente, ¿sí? Entonces Jesús sanó a las multitudes porque su Padre también se conmovía de ver a las multitudes o a las personas oprimidas por demonios u oprimidas por enfermedades. Qué tremendo, hermano, sanar a un cojo, a un manco, a un mudo. Decíamos la semana pasada que Dios es creador, es creativo. Él creó todo nuestro cuerpo, Él sabe cómo funciona. Él sabe cada célula de nuestro cuerpo, cada célula de nuestra sangre. Él sabe cada compuesto y componente de nuestro cuerpo. Para Él nada hay imposible, ni aún de regenerar un miembro que ya no está. ¿Me está escuchando? Sanidades, hermanos, en las cuales Dios ha regenerado riñones. Ha vuelto a crear células, hermano, en la sangre, en el cerebro, tejidos, órganos faltantes. ¿Me está escuchando? Si Dios nos creó y Él sabe cómo funciona nuestro cuerpo, Él es especialista en sanar, porque Él incluso puede crear y regenerar lo que ya no está. Oh, hermano, hermana, alabe al Señor, amén. Gócese conmigo, hermano, hermana. Gócese, gocémonos, amén. Aleluya. Qué hermoso, hermano, es esto. Fíjese bien, a través de las Escrituras, y particularmente en la historia de los evangelios, nos damos cuenta de que cuando la gente veía los milagros, daba gloria a Dios. ¿Sí? Mire, es evidente, ¿verdad? Cuando hay un milagro,
La gente se maravilla y alaba a Dios, pero no es garantía de que crean en Él, ¿sí? Puede ser que muchos sí, pero puede haber algunos que no, ¿sí? Puede ser la emoción la que haga que nada más glorifiquen a Dios, pero sin duda es una señal tan poderosa, tan clara y evidente, que puede llevar a muchos a entregarse a Jesucristo. Amén, a conocer al Señor. Es interesante notar, fíjese bien, que cuando Lázaro estuvo enfermo, ¿sí?, el Señor declaró que su enfermedad era para la gloria de Dios. Pero debemos notar que no recibió, fíjese bien, ninguna gloria. Dios no recibió ninguna gloria, sino hasta que Lázaro fue sanado, ¿sí? Al contrario, mientras él, hermano, estuvo enfermo y murió, ¿qué habrá dicho la gente de Dios? ¿Qué habrá dicho la gente de Jesús? No vino, se le hizo tarde, no le tomó importancia, a Dios no le importa, no le importamos. Pero sabe que cuando Lázaro fue, hermano, sanado, sabe que cuando él, hermano, fue levantado de allí, escuche esto, la gente le dio la gloria a Dios. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Los dones de sanidades pueden llevar a muchos, escuche, a conocer a Dios. Pero cuando los dones de sanidades no obran como la persona quiere, como la persona siente, pueden llevar a esa persona a endurecerse y a no conocer a Dios. Al contrario, a estar resentido con Dios. Por eso tenemos que entender la voluntad de Dios. La voluntad de Cristo, la voluntad de Dios, hermano, fue que al instante Jesucristo no pudo estar, hermano, con Lázaro, sino que posterior a unos días, el nombre de Dios sería glorificado y callaría las bocas de aquellos que habían maldecido incluso a Dios por lo que había sucedido. Fíjese bien, en Juan 11, 37-35, bueno, pues nos habla precisamente de esto que le estoy mencionando de Lázaro. Ahí lo podemos leer, viene todo el pasaje. Bueno, fíjese, no fue sino hasta que Lázaro fue resucitado de los muertos que Dios recibió la gloria. Hasta que él fue levantado de ahí, hermano, la gente le dio la gloria a Dios. ¿Cómo somos, verdad? Fíjese bien, número 5, Jesús sana o sanó, ¿sí?, para ratificar su misión en este mundo, ¿sí? ¿Qué nos dice Juan 10? Vamos a leerlo, búsquelo conmigo. Juan 10, hermano, versículo 36 y 38. Dice así la palabra, ¿verdad? Lo voy a leer, sígame, ¿verdad? Ahí audiblemente o con su vista. Dice así la palabra de Dios. 36 al 38 dice: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hermano, qué palabras tan preciosas Jesús le dio a la gente, hermano, que ponían tela de duda, hermano, su obra, ¿sí? Llega Jesús al punto que les dice, bueno, pues si no me creen, ¿sí?, por las cosas que yo les digo, por las cosas que yo hago, bueno, pues entonces créanme por lo que se manifiesta. Si no me creen por quien yo les digo que soy, de quien yo vengo, entonces créanme por las cosas que ven. ¿Por qué? Porque lo que ven, solamente Dios lo puede hacer. Escúcheme, Satanás no puede sanar. ¿Me escuchó? Es también, hermano, la otra parte de lo que Cristo les estaba diciendo. Acusaron a Jesucristo, fíjese bien, de que echaba fuera demonios por Belcebú, ¿se acuerda ahí en Lucas? Aquí en Juan, hermano, los judíos rechazan a Jesús porque dicen, ¿cómo es que tú dices que eres hijo de Dios? Entonces Jesús claramente les dice, soy hijo de Dios no solamente porque se los digo, sino porque solamente Dios y su Hijo pueden hacer estas obras. Por lo tanto, si no me creen por quien yo les digo que soy, créanme por las obras que yo hago, que son buenas, que provienen de Dios. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo, Satanás no puede hacer esto.
Satanás cobra factura. Satanás no puede sanar. Satanás, fíjese, escúcheme, medio puede arreglar allí el asuntillo, hermano, pero cobra factura. Y la consecuencia de aquello es que se descompone, se enferma todavía más aquella persona, aquel asunto. ¿Me explico? Satanás es engañador. Satanás, fíjese bien, va a quererle presentar una copia idéntica del poder de Dios. Cuando Dios sana, Satanás le va a querer mostrar que él también, pero detrás de ello no hay sanidad. Esto lo digo porque hay muchos charlatanes, hermano, en el pueblo de Dios. Porque hay muchos, fíjese bien, que son engañadores, que no se mueven por el poder de Dios y pueden aparentar que llevan a cabo una liberación, que llevan a cabo una obra de sanidad, pero no por el poder de Dios, porque en el corazón de ellos no hay la bondad de Dios. No está el fruto de Dios en sus vidas. No está el Espíritu de Dios en ellos. Pero tratan de asemejar algo parecido, ¿verdad? Valga la redundancia, tratan de presentar algo parecido para engañar a la gente. Y Cristo les dice, caray, les dice, yo soy el Hijo de Dios, porque las obras que yo hago hablan del Dios quien es mi Padre. Si no me creen por lo que digo, créanme por lo que hago. Solamente Dios, fíjese bien, ratificó su misión en Jesucristo cuando Cristo vino a sanar a los enfermos y a libertar a los endemoniados. ¿Sabe por qué? Porque Dios se conmueve. Dios no es, hermano, ajeno a la humanidad que Él creó. A Dios le duele la humanidad. Y cuando Cristo estuvo aquí, nos mostró su amor, sanando a todos a quien Cristo, hermano, tuvo enfrente de sí mismo. Qué precioso. Los milagros de Jesús, fíjese bien, convencieron a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, ¿verdad? Vio Nicodemo los milagros que Jesús hizo y fue de noche a buscarlo, ¿sí? A preguntarle quién era Él, a preguntarle qué tenía que hacer, ¿sí? Fíjese, la sanidad de su hijo convenció al oficial y a toda su casa, ahí en Juan capítulo 4, verso 53. Un hombre en responsabilidad, ¿sí? Y que no solamente él, sino que también los que estaban con él creerían por las obras que vieron en el Hijo de Dios, comprobaron que él venía del Hijo de Dios, que la misión de Jesús era hacer la voluntad del Padre, porque el Padre es bueno. Amén. Ahora sí, diga conmigo, Dios es bueno. Diga, Dios es bueno. Amén. Por eso Jesús fue bueno. Amén. Mire, el ciego creyó en Jesús como el Hijo de Dios al recibir la vista. Juan 9, 35 al 38. ¿Verdad? Aquel hombre, hermano, que clamaba por necesidad de recibir su vista. ¿Sí? Pues mire qué hermoso, hermano. Creyó en Jesús como el Hijo de Dios. Desde el simple hecho, hermano, en el que, fíjese, Jesús le devolvió su vista. O sea, ¿por qué el ciego no dijo, Satanás, tú me sanaste? Porque Satanás no hace eso, acuérdese. Ya se lo expliqué. Satanás quiere imitar y destruir la obra de Dios. Puede, hermano, ahí más o menos parchar una situación y mostrar ahí algo medio arreglado para que aparente ser algo que viene de Dios, pero realmente no lo es. No lo es. ¿Sí? Entonces, hermano, hermana, pues, ¿qué vamos a hacer? A ver, dígame, ¿qué vamos a hacer? O sea, démosle la gloria a Dios. Es Dios quien nos sana. Amén. Por eso esa gente, hermano, que me dice, pastor, es que fíjese que fulanito, perenganito de tal, siendo creyentes, fueron que con una bruja, que andan que con un chamán, que para que les sane, para que les ayude. Mire, le voy a decir una cosa. Qué triste que haya gente creyente que todavía acuda a esas cosas. No debiera de ser. Peor aquella gente que no es creyente. Va a esos lugares, fíjese bien, a buscar una sanidad con el diablo cuando éste los quiere tener así. Escuche, Satanás, hermano, quiere destruir la obra de Dios por medio de la enfermedad, por medio del pecado. Qué ilógico es ir a buscar a un brujo, a un chamán,
a una persona de ese tipo, de cualquier, hermano, de esas cosas, de suerte, de astrología, de todas esas cosas, para un bien de sí mismo. Es ilógico. Lo bueno solamente proviene de Dios, del Padre de las luces, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo le vamos a ir a pedir a Satanás que nos sane cuando Él nos quiere destruir? Ay, 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 ay. ¿Verdad? Ojalá que reaccionemos, hermanos. Busquemos de Dios y solamente a Él, hermano, démosle la gloria. Amén. Fíjese bien, con la gran comisión y más señales dadas por Cristo a su pueblo redimido son la evidencia para el mundo de la identidad de Él mismo. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, sanando a los enfermos. Amén. Hermano, qué hermoso es que como creyentes entendamos los motivos por los cuales Jesús nos sana. ¿Sabe por qué? Porque entonces no vamos a encontrar ningún pretexto para no llevar a cabo la obra de Dios. Sea por señal o sea por don, la virtud de Dios se quiere manifestar al mundo por amor, por bondad de Él. Así que, ¿por qué le estamos estorbando a Dios? Fluyamos con Dios para que Él lleve a cabo la obra con todas las personas de este mundo, sean creyentes o no. Los que no sean creyentes, miren, pueden serlo al darle gloria a Dios por recibir un milagro de sanidad como este. Número 6. ¿Por qué más Jesús sana? Jesús sana para cumplir el tipo escritural, ¿sí? Es decir, se parece al punto que mencionamos, que nos menciona, hermano, de lo que estaba escrito en las profecías, ¿sí? Pero este punto, fíjese bien, nos habla todavía un poco más específicamente de un ejemplo de lo que hay en el Antiguo Testamento y que apuntaba a la virtud de Dios en su Hijo Jesucristo. Qué hermoso, miren, en Juan capítulo 3, un pasaje precioso, vamos a leerlo, aquí estamos ya, luego, versículos, hermano, 14 y 15, ¿sí? Nos dice así, mucha atención, porque tiene relación con el pasaje en Números. Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Números 22, del 5 al 9, nos habla, hermano, de una mortandad que vino al pueblo de Dios, ¿sí? Vino como una consecuencia, hermano, de la dureza del pueblo, de la rebeldía del pueblo, ¿sí? La solución de esa mortandad, fíjese bien, allí en Números 21, fue, hermano, el que Moisés llevara a cabo una señal, ¿sí? Un tipo, fíjese bien, que apuntaría a Cristo, ¿sí? Esa señal, fíjese bien, como aquí nos lo dice, era una serpiente en el desierto, ¿sí? Bueno, ¿por qué una serpiente? Usted se preguntará, ¿por qué una serpiente? Bueno, porque ahí en el libro de los Números, la mortandad, hermano, que vino, fíjese bien, se la voy a leer rápido, del 5 al 9, Números 21, del 5 al 9, la mortandad que vino a consecuencia precisamente de la picadura, ¿sí?, de estas serpientes. Mire, escúchelo bien. Dice en el verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió, escuche, entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La mortandad vino, hermano, por serpientes que Dios envió entre el pueblo. Y escuche, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
¿sí? Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Mire, por principio de cuentas, hermano, déjele digo que la serpiente se ganó una mala fama, ¿verdad? Ahí desde el huerto del Edén, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos que fue el animal que Satanás utilizó para hablar con la mujer, ¿sí? Bueno, pues la serpiente, hermano, sufrió una consecuencia también a causa de eso. Pero desde ahí, hermano, se ganó una mala fama, ¿sí? Al grado que muchos dicen, bueno, ¿por qué Dios le dice a Moisés que sea la imagen de una serpiente? ¿Por qué? Porque tenemos el prejuicio, hermano, de lo que pasó en el huerto del Edén. Bueno, quiero decirle que haciendo a un lado ese prejuicio, el castigo por el cual, hermanos, Dios precisamente castigó a su pueblo por la rebeldía, por quejarse, por hablar en contra de Moisés y en contra de Dios, fue, hermano, mordidas de serpientes, ¿sí? Entonces el pueblo se arrepiente, viene con Moisés y le dice, hemos pecado, ora a Dios para que quite las serpientes, nos dejen de morder, de picar. Y murió mucho pueblo a causa del veneno, a causa de las mordidas, hermano. Moisés ora y Moisés recibe la orden de Dios que le dice, hazte una serpiente ardiente, ponla en una asta y levántala en medio del pueblo, del campamento. Cualquiera que al ser mordido voltee a ver a la serpiente, dice, no morirá, vivirá. ¿Sí? Bueno, déjeme decirle qué es lo que esto significa. La serpiente, fíjese bien, ¿sí? Podríamos, hermano, decir que son los ataques de Satanás al pueblo de Dios. Satanás quiere destruir al pueblo de Dios y generalmente lo hace, hermano, destruyendo su cuerpo por medio de la enfermedad. Pero hay esperanza para la enfermedad y para los ataques de Satanás. ¿Sabe cuál es? Que cuando volteamos a ver a la cruz, quien está en la cruz es el Hijo de Dios. Y cuando volteamos a ver a esa cruz como aquellos voltearon a ver a la serpiente en aquella asta y sanaban, así cuando usted y yo volteamos a ver a la cruz, los ataques de Satanás en nuestra vida ya no tienen como propósito destruirnos, porque Cristo nos salva y Cristo nos sana. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, es un tipo escritural, porque la serpiente en el asta, en el pueblo de Dios levantada, es un ejemplo, un tipo, ¿sí?, de Cristo, hermano, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario, cuando fue levantado, hermano. Todo aquel que voltea a la cruz de Cristo, que acepta lo que Cristo hizo en la cruz a favor suyo, es salvo y es sano. Amén. Alabe a Cristo, hermano, esto es hermoso. Amén. Aquí le menciono, fíjese bien, que Cristo reconoce la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto como un tipo de sí mismo. Amén. Así que, hermano, ¿usted quiere sanidad? ¿Usted ya es salvo? Voltea a la cruz de Cristo para que reciba salvación de sus pecados, perdón de sus pecados, y asimismo reciba la sanidad en su cuerpo. Amén. Si este tipo de Cristo, fíjese bien, la serpiente de bronce, resultó en sanidad de los hijos de Israel, ¿cuánto más lo será la persona a quien señala el tipo? Es decir, a Cristo. O sea, si volteara a ver, hermano, aquella serpiente, es lo que Jesús dice. Si volteara a ver a la serpiente, hermano, sirvió. Hermano, ¿cuánto más aquel que se acerca a Cristo, cuánto más aquel que viene a Cristo, va a recibir salvación y sanidad? Amén. Es lo que nos dice Juan en el pasaje ahí que leímos en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Fíjese bien, hay otros tipos, por ejemplo en Levítico 14 del 1 al 32, donde las enfermedades fueron sanadas, fíjese bien, mediante la expiación, mediante un sustituto. ¿Sí? Esto nos habla de la conexión directa entre los sacrificios y la sanidad de las enfermedades. Hermanos, el pecado es la peor enfermedad que hay en el mundo.
Y la única cura que hay para esa enfermedad es la cruz de Cristo. Amén. Así Cristo, fíjese bien, el cumplimiento de estos tipos limpia a los enfermos, no solamente de sus pecados, sino de sus enfermedades a causa de la expiación. Amén. Gloria a Dios. Este es el último punto que vamos a mencionar del por qué, hermano, Jesucristo sana. Amén. Ya casi vamos a terminar. ¿Sí? Fíjese bien, Jesús sanaba a los enfermos para destruir las obras del diablo. Oh, hermano, acompáñeme. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 10. Amén. Libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 38. ¿Ya está ahí? Leámoslo, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dice, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjese, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. O sea, entonces, ¿por qué Jesús sana? Hermano, porque Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. O sea, la obra de Satanás es en contra de Dios. Y Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino para deshacer las obras de Satanás en contra de Dios. O sea, en contra de la creación de Dios. Lea conmigo Primera de Juan. Vamos allá adelante, ¿verdad? Luego vamos a explicar este pasaje de Primera de Juan 3:8 cuando lleguemos ahí los días miércoles. Pero vamos a leer este versículo. Capítulo 3, verso 8 de Primera de Juan nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero fíjese, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Recuerde esto, Satanás siempre, hermano, hermana, ha querido destruir la obra de Dios, o sea, la humanidad, al hombre. Y lo hace por medio del pecado, porque el pecado en muchas de sus formas acarrea finalmente, hermano, hermana, la enfermedad. ¿Qué es el orgullo sino pecado? ¿Qué es la falta de fe sino pecado? ¿Qué es, hermano? Fíjese bien, el hecho de que una enfermedad esté presente por causa de que hay algo oculto, que también es pecado. Finalmente, hermano, el origen de las enfermedades, por eso lo dijimos desde la semana pasada, es el pecado. Pero Dios se glorifica en esto. Amén. Y para eso vino Cristo, para deshacer lo que Satanás quiere hacer con la humanidad, con la obra de Dios, con la creación de Dios. Así que, ¿entiende cuál es nuestro papel? Cuando usted ora por un enfermo creyendo en las señales, o cuando usted ora por un enfermo a través de los dones de sanidades, es como si Cristo a través de usted estuviera llevando a cabo esto, el deshacer las obras del diablo. ¿Me escuchó? ¿Usted cree que Satanás quiere que una persona sane? No, Satanás quiere que enferme y que se muera. Es por eso que usted y yo, mire, necesitamos despertar, necesitamos, hermano, movernos en fe, en dones o en señales. Porque cuando oramos por enfermos, estamos combatiendo directamente al reino de Satanás. Las obras de Satanás las estamos deshaciendo, no nosotros, sino por medio de la fe, Cristo en nosotros. Alabe al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, el diablo desde el principio de la humanidad ha querido destruirla. Y como hemos visto, una de las formas en las que lo hace es cuando el hombre le da entrada al pecado. Y o sea, el pecado, trae su deterioro y destrucción sobre la persona, sobre su cuerpo. Sin embargo, si ya vamos a acabar. Sin embargo, fíjese, cuando vemos que las enfermedades como resultado de la obra del enemigo están siendo sanadas en el nombre de Jesús, nos regocijamos porque es una señal de la visitación de Dios en la tierra. Amén. Por eso, mire, que un brujo, que un chamán, que los que leen las cartas, que la ouija, que la bola mágica, que ve y cómprate una ramita de allá del Jordán, o sea, ¿sabe cuántas cosas, mire, que hay? Todo eso, hermano, no es de Dios. Se lo digo, no es de Dios. Aparenta ser bueno,
pero no es de Dios. Lo que es bueno proviene de Dios. No cobra, no tiene interés, no busca lo suyo, no cobra factura. Y dígame sí o no, en todo eso le cobran, buscan un interés, que usted les firme, que usted se comprometa con ellos, que usted haga un pacto, que usted vaya a un encuentro, que usted haga muchas cositas, ¿sí o no? Mira, la virtud de Dios la vemos en la bondad de Dios, en su amor, que por compasión Él quiere llevar a cabo la obra de sanidad. ¿Sabe para qué? Para deshacer las obras del diablo que vienen como consecuencia del pecado. Entre eso, la enfermedad. Así que se da cuenta, los dones de sanidades y las señales que producen también la sanidad son armas directamente apuntadas o dirigidas contra Satanás, porque él quiere destruir la creación de Dios, la obra de Dios. Y la sanidad por señales o la sanidad por dones son armas directamente en una guerra espiritual en contra de Satanás. Así que ¿dónde están los que tienen dones de sanidades? ¿Dónde están los creyentes en Cristo que imponiendo manos, hermano, pueda venir la sanidad? ¿Dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Se da cuenta, hermano, que la iglesia se está hundiendo en enfermedad, en caos, en pecado? ¿Y dónde estamos, hermano? Despertemos, abramos los ojos, levantémonos y oremos, pongamos en práctica la obra y la virtud sanadora de nuestro Señor. Amén. Qué hermosos son estos dones de sanidades. Quiero invitar a las personas que nos ven por primera vez a que reciban a Jesús en su corazón. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús en su corazón y quiere hacerlo, yo le invito a que haga esta oración repitiéndola después de mí. Dice Pablo a los Romanos en el capítulo 10, que con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. El hecho de guiarle en una oración como esta es no solamente para que lo diga con palabras, sino para que lo crea, que Jesús es su Señor. Cierre sus ojos y repita: Señor Jesús, te abro mi corazón para que vengas a Él. Reconozco mis pecados y me arrepiento de ellos. Y te pido perdón por toda la manera en la que he llevado mi vida separado de ti o separada de ti. Perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Y yo creo que moriste por mí en una cruz, la cruz del Calvario, en la que diste tu sangre y diste tu cuerpo en pago por mi vida. Y yo hago mío ese sacrificio. Yo hago mío esa obra que hiciste en esa cruz. Y te invito a mi corazón a que seas el Señor de mi vida, a que ocupes el trono de mi vida. Y declaro que no hay más Señor que tú para mí, Jesús. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Dame de tu Espíritu Santo y asimismo, Señor, sana mi vida. Porque si tú me puedes perdonar y salvar, yo creo que tú también me puedes sanar. Porque es la obra que con base a tu palabra está escrita que tú has venido a hacer, que tú viniste a hacer a este mundo. Sáname, Señor, desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si usted hizo esta oración, el Señor le bendiga. Muchas felicidades. Ahora usted es un miembro de la familia de Dios. Hay gozo en el cielo, en los ángeles de Dios, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Hay gozo en el cielo. Así que felicidades. Ahora le invito a que busque una iglesia, congréguese. Las puertas con nosotros están abiertas, ¿verdad? Puede hacerlo también en cualquier otra
busque que se le siga enseñando la palabra de Dios. Estamos para servirle. Así que, iglesia, ¿cómo ven? Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Hay una guerra espiritual, hay muchos enfermos, hay muchos atados por Satanás. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? ¿Nos vamos a cruzar de brazos y dejar que los que tienen dones lo hagan? No. Los que aún no tengamos los dones, escuche, si creemos, por señal se puede hacer. Así que no hay pretexto. Lo dijimos en el tema, en el estudio. Amén. Así que ánimo, ánimo. Vamos a levantarnos, iglesia, bien contentos, bien gozosos, hermano, alabando a Dios. Vamos para adelante. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Apéguese a Dios, deje que Dios trabaje en su vida, ya no se aleje de Dios. Amén. Mire, hay muchas cosas que hoy en día estamos viviendo, que si hace años nos hubiéramos decidido obedecer a Dios, hoy en día no las estuviéramos pasando. Pero estamos pasando por cosas que son consecuencia de no habernos apegado a Dios, de no haberle obedecido a Él. Así que ya no desaproveche más el tiempo. Acerquémonos a Dios, hermano, hermana, y bien pegaditos con Él. Amén. Hoy es jueves de dones espirituales, ya terminamos los dones de sanidades. Mañana viernes descansamos. Continuamos el sábado a las 7 de la tarde, escuche, con una noche de oración. No va a ser una reunión de oración normal. Va a ser una noche de oración más larga que los cultos de oración que tenemos. Tampoco le digo que es velada, no. Solamente vamos a transmitir desde las 7 de la tarde aproximadamente a eso de las 11 de la noche. Van a participar más hermanos, unos cantando, unos compartiendo, unos, hermano, orando, pero como dice el estribillo, ¿verdad? Pero todos alababan al Señor. Amén. Así que, hermano, le invitamos el sábado a partir de las 7. Amén. A partir de las 7 y hasta las 11 de la noche aproximadamente, estaremos cantando, orando, alabando, compartiendo, recibiendo sus peticiones, sus testimonios y dando, hermano, todo esto en amor para su obra. Amén. Así que no se lo pierda el sábado a partir de las 7 de la noche o 7 de la tarde. Amén. Bueno, pues saludos en Canadá, en Ecuador, en Estados Unidos, en Israel, en España. Saludos en todos los estados de la República, en el Estado de México. Saludos en Villa Hidalgo, Jalisco, a nuestros amados hermanos Lagunas, ¿verdad? San Ignacio, esta preciosa iglesia, gloria a Dios, hermano. Ánimo, vamos a echarle ganas aquí, hermano, en el centro, en Aguascalientes, a toda la iglesia. Ánimo, iglesia, vámonos para adelante. Dios es bueno. Amén. Saludos a todos, descanse, pase una excelente noche, cene rico y no se olvide, todos los días a las 10 de la noche nos unimos en oración. ¿Quiere el folleto del Centinela? Yo se lo estaré enviando. Pídamelo, yo se lo envío. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estamos en contacto. Nos vemos el sábado a las 7. Amén. Bendiciones a todos y que el Señor los bendiga. Buenas noches.